¿Qué más, parce? Póngale cuidado a lo que vamos a desglosar hoy. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desarmar pieza por pieza el plano maestro de la ambiciosa nueva arquitectura de datos de Confama. Y bueno, vamos a meternos de lleno en esto porque no estamos hablando solo de bases de datos y servidores, ¿verdad? Estamos hablando de cómo desenredar montañas de información para transformarlas en un impacto social real y directo para las familias antioqueñas. Para que tengamos total claridad, vamos a estructurar este recorrido a través de 6 paradas clave. Empezaremos con el problema y la metodología, luego pasaremos a la arquitectura de datos propuesta, el modelo de datos, los productos de datos habilitados, la gobernanza y privacidad, y finalmente la hoja de ruta. Vamos a ir conectando los puntos desde esos silos de datos súper desordenados hasta llegar al valor real para la comunidad. Ahora, imagínense por un momento la construcción de uno de esos emblemáticos parques de Confama. Uno no levanta una estructura de ese calibre a la ligera, ¿cierto? No se puede construir algo tan grande sin entender primero el entorno, sin escuchar a la comunidad y sobre todo sin unos cimientos increíblemente sólidos. Bueno, construir una arquitectura de datos maestra funciona exactamente igual. Y por eso el punto de partida es este. Absolutamente toda la solución técnica tiene que estar anclada a la misión corporativa de Confama. La ética del cuidado, la responsabilidad, la transparencia. Estos no son solo conceptos bonitos, son esenciales para generar confianza con los trabajadores y sus familias. Al final del día, la tecnología está aquí para servir a ese propósito ético y no al revés. Empecemos con el pilar número 1, el problema y la metodología. Básicamente, entendiendo la identidad fragmentada. Y aquí, amigos, es donde entra el verdadero camello, el trabajo pesado, porque antes de tirar una sola línea de código, hay que entender el desorden actual. Y el contraste es francamente abismal. Hoy en día lo que tenemos son silos operativos. Cada unidad, ya sea salud, educación o recreación, maneja a las personas por su lado, en sistemas totalmente independientes y sin un identificador que los conecte. Es como tener las piezas de un mismo rompecabezas guardadas en 3 cajas distintas. ¿Cuál es el estado deseado? Traer claridad absoluta. Crear un ecosistema centralizado de gestión de datos maestros para por fin tener una vista unificada de cada individuo. Pero, ¿cómo salimos de ese enredo? Pues con una metodología genial llamada Descubrimiento Primero el Negocio. Consiste en 3 pasos. Primero, sentarse frente a frente con los líderes del negocio para definir qué datos importan realmente. Segundo, rastrear esos datos desde sistemas como SAP o Salesforce para ver cómo se mueven. Y tercero, hacer un perfilamiento estadístico de la calidad real de más de 60 fuentes de datos. 60. Todo esto para matar la ambigüedad antes de empezar a construir. Lo que nos lleva al pilar número 2, la arquitectura de datos propuesta y el stack de Azure Fabric. Ya con las reglas claras, nos metemos de lleno en los fierros tecnológicos. Esta propuesta es súper inteligente porque se apoya en la infraestructura que Confama ya tiene con Microsoft Azure. Utiliza lo que llamamos la arquitectura medallón, que es básicamente una planta purificadora. En la capa bronce entran los datos crudos tal cual vienen. En la capa plata entra Databricks a estandarizar todo y a correr el motor que asocia las identidades. Y por último, en la capa oro, ya tenemos los datos maestros purificados, brillando y listos para ser consumidos. Pero ojo con este detalle técnico, que es un reto gigante. Capturar los cambios de datos en tiempo real para un reporte normal es relativamente fácil, pero alimentar un motor de coincidencias difusas o fuzzy matching en tiempo real, eso es otro nivel. Si alguien actualiza su correo o su nombre, algoritmos matemáticos súper complejos como Jaro-Winkler o Levenshtein tienen que recalcular en milisegundos si ese registro ahora pertenece a otra persona. Es altísimamente complejo y la arquitectura tiene que soportarlo. Pilar número 3. El modelo de datos o cómo construimos esa única verdad. Porque todas esas tuberías y algoritmos tienen que llegar a un punto ordenado, ¿no? Y aquí es donde ocurre la magia, el registro dorado. Esto funciona a través de un identificador único universal, el famoso UUID. Piénsenlo como una llave maestra. Esta es la llave que finalmente dice, hey, el paciente que fue a la clínica el martes es exactamente la misma persona que reservó una clase en el parque recreativo el sábado. Conecta todos esos registros dispersos en un solo perfil unificado. Claro, para que esto no sea solo teoría, nos basamos en los estándares del marco DAMA DMBOK.
Vamos de lo conceptual a lo ultra específico. No nos quedamos solo en un mapa de cómo se relaciona el negocio desde las nubes. Bajamos directamente al modelo lógico, definiendo la estructura exacta y las jerarquías de datos que van a mantener este sistema andando todos los días. Pasamos al pilar 4. Productos de datos habilitados. Porque, seamos sinceros, tener datos perfectos escondidos en la nube no le sirve a nadie. Hablemos de valor real. Y los resultados acá son alucinantes. Finalmente se habilita lo que llamamos la vista 360 del afiliado. Imagínense ser un líder de área en Confama. Ya no ven a un usuario aislado pidiendo un libro en la biblioteca. Ven a toda su familia, su historial, sus necesidades en todas las unidades. Esto desbloquea oportunidades de venta cruzada, sí, pero no para sacarles plata, sino con un impacto social brutal. Es cruzar datos para acercar las oportunidades correctas a las familias que más lo necesitan. Eso cambia el juego por completo. Quinto pilar, gobernanza y privacidad. Porque un sistema con tanto poder necesita obligatoriamente unas reglas del juego muy estrictas. No podemos dejar esto a la deriva. En esa capa plata que mencionamos antes, metemos herramientas como Great Expectations para asegurar la calidad del dato de forma automática. Pero a veces la máquina duda, y ahí entran los Data Stewards, personas reales que resuelven los casos ambiguos, y algo fundamental, la privacidad. Cumpliendo a rajatabla la Ley 1581 de Habeas Data en Colombia, implementamos seguridad a nivel de fila. Esto significa que los datos súper sensibles como la historia clínica de alguien quedan enmascarados y bloqueados, visibles única y exclusivamente para el personal médico autorizado. Y llegamos al pilar 6, la hoja de ruta. Ya sabemos qué queremos y cómo funciona. La pregunta es, ¿cómo lo construimos paso a paso? Todo esto se ejecuta en 4 fases clarísimas. Fase 1. Entender a fondo el negocio y perfilar esas más de 60 fuentes de información. Fase 2. Conectar las tuberías crudas con Azure Fabric para armar la capa bronce. Fase 3. Prender ese supermotor en Databricks para resolver el rompecabezas de las identidades en la capa plata. Y la fase 4, la cereza del pastel, entregar esos productos de Vista 360 en la capa oro para que el negocio tome decisiones. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Imagínense por un segundo el momento en que finalmente caigan todos esos silos operativos, cuando Confama tenga la capacidad real de ver, entender y atender a cada familia antioqueña como un todo integral. ¿Hasta dónde creen que se pueden expandir los límites del impacto social? Ya la arquitectura de datos deja de ser solo un proyecto de tecnología, ¿verdad? Se convierte en un motor inmenso para el desarrollo humano. Es un horizonte fascinante. Esperamos que este recorrido por la propuesta haya sido súper claro y revelador. Nos vemos en el próximo análisis.